Muy bien, muy buenas tardes, noches, y seáis bienvenidos a este templo de la cultura de Arcos de la Frontera. Sabéis que este edificio pues recoge todos los eventos importantes, todas las actividades que solemos hacer en la Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Arcos, y hoy hacemos una actividad especial. Sabéis que estamos en la Semana Cultural de la Velada de las Nieves, que es nuestro festival flamenco, el número 64, y bueno, y siempre llevamos por orgullo los arcenses decir que es el segundo festival flamenco más antiguo que hay en Andalucía, en España y por supuesto pues en el mundo también. Hoy vamos a conocer cómo se fabrica, cómo se hace un instrumento desde el siglo XIX. No me corresponde a mí explicar la historia del instrumento, de la guitarra flamenca, la ergonomía y la construcción de este instrumento flamenco, y que por supuesto, bueno, tenemos la oportunidad de tener a dos personas que son conocedores perfectamente. Diego García, artesano de más de 3 décadas, del barrio de un taller en el barrio de San Julián de Sevilla, y bueno, él va a descubrirnos, ¿no? Nos va a mostrar el interior, el alma, el corazón, las entrañas, por decirlo de alguna forma, de la guitarra española. Y también, pues, por supuesto, tenemos a un artista también, Fernando María. Él ha hecho conservatorio en el Conservatorio Superior de Córdoba. Él es músico, ha hecho conciertos también a nivel nacional e internacional de guitarra española, y que bueno, tenemos la combinación perfecta para disfrutar en la tarde-noche de hoy de este instrumento. Como decía, vamos a conocer el interior, la construcción, la artesanía de la guitarra española, y la vamos a escuchar también con la oportunidad que tenemos hoy. Hay que agradecer, por supuesto, a la Diputación de Cádiz, que es la que nos trae esta actividad hasta Arcos de la Frontera, y por supuesto, muchísimas gracias a vosotros, que sois los que le vais a dar vida a este momento único, y que también vamos a tener, como decía, la oportunidad de conocerlo en Arcos de la Frontera. Así que muchas gracias, no me extiendo, y tenéis la palabra vosotros. Gracias. Muchas gracias, mi Boli.
Muchas gracias, bienvenidos a todos. Muy amables por traernos hoy aquí. Para nosotros es un placer, un auténtico placer. Con permiso, bebo un momento. Mi nombre es Fernando María y soy guitarrista, productor, hago un poco en torno al flamenco y a la guitarra. Entonces, venimos hoy, vengo acompañado de Diego Cabeza Montiel, que es un joven pero gran luthier con bastante experiencia y que además tiene un recorrido flamenco también como melómano, ¿no? Como que le atrae el flamenco, porque los guitarreros también, la guitarra, como bien dice el título, española, ¿no? Y sobre ese instrumento se han desarrollado muchas músicas, ¿no? Principalmente nosotros, pues claro, tenemos querencia para nuestra cultura, nuestra identidad que es la flamenca, ¿no? Pues ahí también, como iremos viendo un poco a lo largo de la conferencia, ha habido encrucijadas donde todo no estaba tan claro de lo que era una cosa y lo que era lo otro, y todo se ha retroalimentado y todo se ha ido, bueno, pues creciendo hacia... De hecho, ahora mismo hay muchos campos de investigación abiertos en ese sentido, pero sí siempre hemos pensado que es como un gran desconocido, ¿no? La guitarra, que es particularmente, o sea, es un instrumento español, aunque suene oriundo de aquí, ¿no? Que se desarrolla por continuidad, por tradición de otros instrumentos llegados a la península, por otro tipo de cultura, y nos parece atractivo, bueno, pues intentar eso de la ergonomía simplemente, y ya doy paso a Diego. La ergonomía simplemente hace referencia a todas aquellas avances tecnológicos que se han desarrollado sobre el instrumento para que sea más practicable, ¿no? Para que mejore su sonido, para que mejore su manera de tocar, para que sea menos pesada, para que proyecte más volumen. En fin, eso es a lo que hace referencia la ergonomía. Y bueno, la construcción, pues ya sabemos. Sin más, os presento a Diego y vamos a continuar desarrollando un poco la idea de la exposición, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Como Fernando nos ha hecho una introducción sobre lo que trata la charla de hoy, entonces a mí me gustaría que tuviéramos una percepción de lo que es la guitarra y nos llevemos de aquí por lo menos unas ideas claras sobre el tema, sobre qué es la guitarra y por qué. La guitarra española, por qué es la guitarra española, y creo que en general tenemos poca idea de lo que es un instrumento y no sé si de este instrumento, y no sé si nos hemos dado cuenta de que es el único instrumento que existe con el apellido de un país. No hay otro que lleve el apellido de un país. Entonces, por eso es tan importante, ¿no? Por eso yo creo que debemos hacer hincapié en ese aspecto, y lo iremos viendo en torno a esta presentación. Vamos a empezar por unos antecedentes históricos. Vamos a ponernos en lo que fue la historia, lo previo a la guitarra. ¿De dónde viene la guitarra? La guitarra puede venir de cualquier instrumento de cuerda. O sea, vemos ahí antecedentes que con el simple hecho un arco, con una cuerda y un palo, podemos hacer un instrumento. Hay quien investiga sobre eso, ¿no? Sobre hacer instrumentos con cajas de lata, con todo tipo. Hay muchísimas guitarras que se hacen sencillas en casa y que son realmente interesantes. Y eso, por ejemplo, para enseñar a los niños sobre música y demás, es muy interesante aprender por ahí. Entonces, fijaos si es sencillo, ¿no? Los antecedentes, cuáles pueden ser. Pero después podemos ver antecedentes mucho más cercanos o que se vayan pareciendo más, como puede ser la cita a la romana, que es lo que vemos aquí en la esquina inferior izquierda. Y bueno, no se parece tanto porque al final, digamos, son cuerdas tensadas y pulsadas, pero no tenemos una caja de resonancia,
pero no se parece tanto. ¿Por qué? Porque las cuerdas van en la propia caja de resonancia. Entonces, después ya en el siglo VIII, con la cultura andalusí, entra el laúd. Y ahí sí que vemos una referencia mucho más directa. ¿Por qué? Pues porque tenemos una caja de resonancia y tenemos un mástil. Entonces, yo ahí podemos ver, en la esquina inferior derecha, podemos ver cómo el laúd se parece muchísimo más al concepto que tenemos hoy día de guitarra. Después, si puedes pasar a la siguiente, no sé si tienes ahí a mano, después tendremos, durante el siglo XV y XVI, se empezará a trabajar en lo que es el concepto ya de la guitarra romántica, guitarra barroca, que es lo que estamos viendo ahí. Eso sí se parece muchísimo más a una guitarra, pero como veréis, pero tiene aún así muchas diferencias. Si lo veis, ya no solo por la ornamentación, que es muy distinta y que, como estamos viendo, si os fijáis, a mí me gustaría que vierais, es importante, que la principal diferencia, a pesar de que el cuerpo es más pequeñito, la principal diferencia que vamos a ver así a simple vista es que tiene 5 cuerdas. O sea, 5 órdenes dobles. Órdenes dobles significa que esas cuerdas son cuerdas dobles, que van armonizadas entre sí, pero son 5. La guitarra que nosotros conocemos tiene 6. Entonces, todo esto hay una evolución y hay una serie de necesidades, y por eso hablamos de la ergonomía de la guitarra, porque al final la guitarra se va adaptando a las necesidades del individuo. Entonces, esto es lo previo a lo que nosotros veremos como guitarra. Entonces, aquí ya durante estos siglos se comienza a investigar y a hacer guitarras más grandes. ¿Por qué? Pues porque estamos adaptando el instrumento a las necesidades de las personas. Pero llega el siglo XIX y con viene una persona que es realmente importante en la guitarra española y se ha quedado como la persona que abandera este nuevo instrumento, porque bueno, la guitarra española como tal es un instrumento realmente es muy moderno, es bastante contemporáneo en comparación con la mayoría de los instrumentos de cámara. Y ahí estamos viendo, este señor es Antonio de Torres, y ahí estamos viendo el instrumento. Y como podéis ver, es una guitarra que, a pesar de tener 200 años o más de 200 años, se parece ya muchísimo a lo que tenemos hoy día. De hecho, hoy día ha evolucionado muy poco, y por eso a ese hombre se le valora tanto, pues porque no es que él utilizara, no es que él tuviese todas esas ideas y que le vinieran del cielo, sino que él recogió ideas de otros constructores de guitarra y supo hacer las suyas y ponerlas todas en una sola guitarra, ¿no? Entonces, buscando, consiguió básicamente revolucionar el diseño. Y más adelante os voy a hacer hincapié y vamos a ver un poco más el porqué, que me parece muy interesante. Pero ya por hacer un resumen histórico, para que veamos, y es que quiero que nos quedemos con algo que creo que nos va a hacer ver este instrumento y entender la historia de este instrumento mucho mejor, y es el hecho de que, vamos a ver, los babilonios a los persas influyeron a los griegos influyeron a los romanos a su vez a los árabes cuando conquistaron el Oriente. Los árabes influyeron a la cultura, entraron ya en la península y nos influyeron a nosotros con el laúd. Nosotros hemos evolucionado y hemos llegado a la guitarra española, pero esta guitarra, cuando hubo la propia guitarra romántica y esos instrumentos ya previos, antecesores a la guitarra española, cuando hubo una conquista de América, ¿qué instrumento fue para allá? Esa guitarra ha influenciado lo que hoy conocemos como el rock and roll, que básicamente es la música pop que más ha influenciado al mundo en las últimas décadas, viene de México realmente.
Viene de grupos como Los Lobos, creo que eran, ¿no? Hay grandes grupos que influenciaron a los norteamericanos y de ahí ya volvió el rock and roll aquí por la base por aquí, por Cádiz, precisamente por las bases americanas. Entonces, fijaos qué importante es todas esas influencias que ha ido haciendo y todos esos saltos que ha ido haciendo la guitarra. Y de aquí me parece importante que veáis que es un instrumento popular. ¿Y por qué? Pues porque lo podemos llevar con nosotros. No podemos llevar un piano, pero sí podemos llevar una guitarra. Y una guitarra además es fácil de tocar, o relativamente fácil de tocar, y acompaña el cante, y acompaña a las personas cantando. Entonces eso lo hace un instrumento muy versátil y muy popular, y por eso es un instrumento que nos ha estado acompañando y ha evolucionado tanto, y está con nosotros. Me gustaría hablar de Antonio de Torres y que viéramos un poco las diferencias, lo que hizo con la guitarra. Y a pesar de que, como ya os digo, todas estas influencias que él cogió y las aunó en una sola guitarra, esas ya estaban presentes. Y por aquel entonces, bueno, si hoy día Cádiz es la zona donde la provincia, Granada es donde más guitarreros hay, a kilómetros cuadrados, en aquella época era Cádiz, y Cádiz exportaba guitarras al mundo entero, y era realmente importante la influencia de Cádiz en las guitarras. Entonces, nosotros vemos un instrumento, lo que consigue este hombre es hacer un instrumento con una caja armónica, y así vamos a hacer una cosa, vamos a aprovechar y vamos a aprender un poco las partes de la guitarra. Y voy a coger una de esta guitarra que tengo aquí partida precisamente para que podamos verla un poco más. Me siento porque estoy aquí entre dos aguas con el micro. Veréis, antes la guitarra era mucho más chiquitita. Entonces, este hombre hace una caja armónica mucho más grande. ¿Qué consigue? En aquella época no había micrófono. Necesitamos un volumen suficiente como para que podamos dar un recital y no necesitemos microfonía. ¿Y qué ocurre con la guitarra? Pues que no es como los violines, no son instrumentos son instrumentos solistas. Entonces, ese es uno de los problemas también que tenemos. Entonces, por eso pues necesitamos un instrumento más grande y también más ligero. ¿De qué manera conseguimos aligerar la guitarra? Esta es la caja armónica. Esta es la tapa armónica, los aros y el fondo. Y dentro de la tapa antes las tapas se hacían sin refuerzo, llevaban un par de barras, pero esta por aquí dentro, si os fijáis, y mira que esto es una guitarra barata, pues aún así lleva barras armónicas. Estas barras armónicas hacen que podamos utilizar una tapa con menor espesor porque le está dando rigidez, y esas barras armónicas van a darle personalidad a la guitarra, al sonido de la guitarra. Introduce un mástil más grande pero más estrecho, con lo cual conseguimos más facilidad a la hora de tocar y mayor tensión en las cuerdas, que eso también aumenta el volumen. Entonces, en base, eso es lo que hace este hombre. Y el abanico que él utiliza, el abanico es la estructura interna de la guitarra, de la tapa. Hoy día lo seguimos imitando, todo el mundo nos basamos en ese abanico. Más tarde veréis el abanico que yo utilizo, que es básicamente un abanico de Torres. La gente viene y me pregunta, ¿es de Torres este abanico? Sí. Porque en la guitarra española aún seguimos intentando conseguir el duende que tenía este hombre y muchos otros, ¿no? No nos vamos a quedar solo con él, pero así es. Entonces, con esto ya conseguimos una guitarra, un instrumento moderno, y eso es lo que hoy día tenemos. Así que si te apetece, Nando, sí. ¿De qué ciudad o provincia es el señor Torres? Torres es de Almería. Él nació en Almería, pero se fue de Almería, se dice, si quieres ve preparándote y yo voy introduciendo, de Almería se fue a... No se sabe si pasó, pero se entiende que pasó por Granada y allí aprendió, y se vino a Sevilla por el tema del puerto, por las maderas que llegaban. Mediados del siglo XIX, aproximadamente. Él es del comienzo del siglo XIX. Del 17, creo. ¿Perdona? 1817. Eso es, sí, él nació en 1800, pero mediados son sus primeras ganas. En 1892, ¿no? Sí.
poner otra vez en el mismo sitio, para que le llegue a todo el mundo por igual el sonido. ¿Sí, no? ¿Vale? He traído, bueno, ha traído Diego, que estas son 2 guitarras construidas por él, y como podéis ver, observar, pues su estética varía, ¿no? Entonces ahora más para adelante os digo para que, si queréis, prestéis atención al sonido, ¿no? A cómo suena una y cómo suena otra. Porque esta sonado de una manera y tiene una personalidad, y yo voy a tocar, o sea, tengo una manera de tocar, que no, o sea, no es que yo vaya a tocar de otra manera y por eso va a sonar, sino que la guitarra tiene, esta guitarra, por tener otro tipo de maderas, tiene otro tipo de personalidad, ¿no? Y son básicamente los, vamos, hay más maderas, ¿no? Pero básicamente son los que se utilizan más, ¿no?
Muchas gracias. He estado ahí interpretando un palo por Guajira, porque como estamos hablando de las influencias un poco, ¿no? La escuela de laudistas, que se le llama española de los siglos XVI en adelante, tiene mucha relevancia a nivel internacional, ¿no? Y los Murcia, etc., ¿no? Santiago de Murcia, son grandes compositores y grandes... O sea, hay una escuela vihuelista que es, digamos, como la antesala de esa guitarra barroca primera que hemos visto. Pero, como estamos hablando de la ergonomía, digamos, de la guitarra, porque hay como 3 guitarras hasta llegar a la española, bueno, 2 guitarras hasta llegar a la que llamamos, a lo que conocemos como guitarra española, que es la guitarra barroca y la guitarra romántica y la guitarra ya española en sí. Yo voy a hacer un poco un repaso, un repaso, hablar o acordarnos de algunos de los músicos que participaron tanto del mundo del flamenco como de la guitarra española. Que, bueno, pues siempre hay, pues está bien conocer, ¿no?, un poco más nuestra cultura, ¿no? Se ha incluido, además, de hecho, se ha incluido en este montaje un poco a la mujer, porque la mujer siempre ha tenido también mucha práctica, tanto de la cantando como tocándose. Los primeros flamencos, o muchos de ellos, Juan Breva era un gran cantador y guitarrista, se tocaba a sí mismo. El maestro Patiño, discípulo de Francisco Gualter, que es el gran creador, digamos, de la soleá de Cádiz, junto con el mellizo, ¿no? También fue un grandísimo guitarrista, murió muy joven, murió con 26 años, apuñalado en la cárcel. La vida romántica. Empezando por aquí, y voy a ser breve, el primero es Trinidad Huertas, que es un guitarrista. Esa guitarra que él tiene ya es una guitarra, no sé si se aprecia, pero es una guitarra esa guitarra es romántica, la que se llama romántica. Creo que es la única foto que hemos puesto de una guitarra romántica. Si veis, tiene como los lóbulos mucho más estrechos, es más parecida a la anterior. Si se fijan, los lóbulos son hechos y la cejuela ya ha desaparecido. O sea, entonces, eso es una guitarra romántica. El siguiente señor es Julián Arcas, que fue un grandísimo guitarrista. Tocaba tanto clásico como... porque adaptaba la música de la lírica, de la ópera de Bellini y de Puccini, y las tocaba él, era un gran virtuoso. Ambos dieron conciertos. El primer señor es de la primera mitad del siglo XIX y Julián Arcas muere en el año 85, nace en el 35 y muere en el 85, es discípulo de él. Julián Arcas es de Almería y es el guitarrista que, en connivencia con Antonio de Torres, desarrollan esa guitarra que es la mítica Leona, que se le llama. Bueno, le llamaron la Leona porque tenía de repente mucho sonido. Claro, en audiencias, cuando no... Hoy aquí somos 30 personas y nos escuchamos, pero cuando se quería dar un concierto y había 500 personas y no había amplificación, el volumen era importante, porque cuanto más sonara, entonces estas guitarras empiezan a sonar y lo que verdaderamente consiguen es que el volumen y el sonido y la manera de tocar se desarrolle hacia potencialmente a grandes públicos y un virtuosismo maravilloso, ¿no?
Julián Arca fue el maestro del otro señor que se llama Francisco Tárrega, que todo el mundo conoce, Francisco Tárrega. Como veis, él era clásico, él era de Castellón, y él tocaba solamente clásico, o sea, tocaba la guitarra. Ahí la guitarra tampoco todavía. Julián Arca compuso flamenco y se han conservado partituras que él escribía, y porque leía. En aquella época había dos maneras que se le decía: el toque a lo barbero, que era, por ejemplo, Paco de Lucena, que es el siguiente guitarrista, que se toca de pulgar, es el toque, digamos, como primigenio del flamenco, ¿no? Es un toque de acompañamiento al baile y al cante y sin mucha floritura. No hay mucha técnica desarrollada, por lo que hasta la fecha sabemos, ¿no? Y son guitarristas digamos, el contacto de estos guitarristas con guitarristas de lo clásico va evolucionando hacia esa guitarra flamenca virtuosa que pues, podemos decir que nace con Ramón Montoya, ¿no? Entre otros. Y este señor, que es Miguel Burrón, padre, que es... yo no he puesto aquí a Ramón Montoya porque, bueno, me estoy saltando. Él es Paco de Lucena, así lo digo. Paco Lucena y Paco el Barbero con la mejorana. Él es Miguel Burrún, que era un gitano de Castellón también, y ella es Trinidad Huertas La Cuenca, que era bailaora, cantadora y guitarrista. Era de Málaga, muy joven también, y coincide que tiene el mismo nombre que Trinidad Huertas. Trinidad es un nombre que se ha utilizado tanto para mujeres como para hombres. Y ella es la mejorana de ella. Y tocaban, se acompañaban ellas. Lo que pasa es que en algún momento pues la mujer desaparece del ambiente de tocar la guitarra, pero que ha existido siempre. Y yo al principio quiero un poco recalcar la connivencia entre el toque. Yo siempre lo digo, el toque por lo fino o el toque a lo barbero. El toque por lo fino es tocar clásico. Y entonces cuando yo hago la pieza que he empezado, es una composición en rondeña, que la guitarra está afinada de otra manera distinta a como está afinada normalmente. Y esa afinación, que es con la sexta en re y la tercera en fa sostenido, yo pongo un acorde normal y suena bien, porque está afinada de otra manera. Yo pongo este acorde en aquella guitarra que está afinada normal y suena perfectamente. Y hay que poner otro tipo de acorde. Esa afinación o escordatura, en esa afinación o escordatura que es del clásico, de la guitarra clásica, Francisco Tárrega se lo enseña a Miguel Borrul, y Miguel Borrul, según se cuenta en las anécdotas, es el que le pone esa afinación a Ramón Montoya. Y Ramón Montoya es el que compone o crea el palo de composición para guitarra que él llama dos rondeñas, porque tiene ciertos aires, o sea, la métrica es de rondeña, no es la rondeña del cante, pero él lo denomina rondeña. Y sin embargo, pues como veis, es un claro ejemplo de que el contacto entre una cultura, o sea, entre una escuela y otra, genera algo tan hermoso y tan flamenco como es la rondeña, ¿no? del maestro Montoya. Y siempre, pues, yo creo que ese contacto que ha habido siempre, y la guitarra flamenca, evidentemente, la evolución que ha tenido en el último siglo, ha sido porque los guitarristas flamencos se han interesado por otro tipo de música, de cultura, de escuelas, y entonces eso ha hecho también que la guitarra flamenca haya cogido la dimensión y la escuela de la guitarra flamenca sea tan relevante y tan importante a nivel internacional, ¿no? Y nada, como maestro, aquí podríamos haber puesto muchos más guitarristas y artistas, pero es un poco como un hilo narrativo de lo que estamos contando. Todo suyo. Sí, bueno, sí, te puedes dar para adelante porque yo creo que podemos entrar en una parte un poco más práctica y quizá más divertida. Y si aquí tenéis, bueno, es que esto es un mundo, es muchísima información la que aquí podríamos dar y si tenéis curiosidades, preguntas o lo que sea, si queréis entrar un poquillo, igual lo hacemos más dinámico y más ameno.
Ahí estáis viendo una guitarra haciéndose y esa es una de las partes más importantes, de las herramientas más importantes que tienen los guitarreros y más personales. Una guitarra yo siempre digo que se hace de detalle, porque no se puede, nada se deja al azar. Todo tiene una importancia inmensa porque el guitarrista nota cada micra. Lo nota todo, la dureza, lo nota todo. Y la guitarra es importantísimo tener en cuenta, fijaos que, por una curiosidad, ahí arriba en esa segunda foto hay un aparato allí debajo de una mesa. Bueno, pues eso es un deshumidificador y es que hay que tener la humedad ultra controlada a la hora de pegar, porque eso va a influir en el hecho de que la guitarra aguante ciertos climas o no. Entonces, donde vayas a enviar la guitarra, tú tienes que saber perfectamente qué clima va a haber allí, qué humedades hay allí, porque puede ser un peligro enviar. Imaginaos una guitarra si haces una guitarra con una humedad excesiva y la envías a un sitio desértico, ¿no? Y pues entonces rápidamente lo más probable es que se raje por todas partes, no aguante las tensiones. Entonces os voy a contar, estos son detalles que me parecen interesantes y que al final pues hacen que se ha hecho un poco más, que os quedéis con cositas que son curiosas. Eso se llama solera. Y si veis una guitarra que se precie mínimamente va a tener un cierto abombamiento. Eso tiene un radio 6000, se le llama. Eso todos los guitarreros saben ese número y lo tienen en la cabeza siempre. Entonces, eso es la solera. Y con la solera lo que hacemos es como si fuera una especie de topográfico, se rehunde y ahí se coloca la tapa y ahí se va formando. Y encima se le colocan lo que son el varetaje, que ahí no se ve demasiado bien, pero en una siguiente foto se verá mejor. Entonces, nosotros montamos la guitarra de esta forma. Esta es la forma española de montar la guitarra. Colocas primero la tapa y a la tapa unes el mango. A mí me parece una forma muy práctica y muy interesante y a mí sinceramente es la que a priori más me llama la atención. Es cierto que por ejemplo la forma italiana no la he aprendido, pero ellos aprenden como de cómo se hacían los violines, cómo se hacen los violines. Y montan la caja y después primero la caja de resonancia y después encastran el mango. Entonces a mí me parece muy importante asegurarme de que el mango y la tapa, que son las dos partes que tienen que estar perfectamente alineadas, vayan perfectamente alineadas. Entonces aquí las medidas son muy importantes y por eso esa seguridad que me da a mí montarlo de esa forma, de la forma española. Entonces una vez que has montado eso, ya vas colocando peones, que los peones son las partes interiores que unen a las siguientes partes, que quedan como estructuras interiores para unir a los siguientes, que serían los aros. Los peones unirán la tapa a los aros y después se colocarán unos peones aquí arriba. Si le puede, mira, ahí lo veis en la imagen. Sí, espera un segundo antes de darle, que ahí veis en la imagen, veis un montón de pinzas de la ropa, no sé si lo distinguís ahí. Bueno, pues esos peones de arriba se colocan con pinzas de la ropa, porque al final las herramientas son cualquier cosa que nos podamos encontrar puede ser una herramienta. Y eso se ha hecho de toda la vida, utilizar pinzas de la ropa para colocar los peones de arriba. Y ahí arriba ya después colocaríamos el fondo de la guitarra. Y ya tendríamos lo que es la guitarra, yo ahí llamo, le digo, la saco del horno, la guitarra. Y después ya tendremos que hacer abrir cenefa, colocar cenefa para que cierre bien la caja de resonancia, colocar el diapasón, una serie de cosas. Si le puedes dar la siguiente, quizás tengamos más información interesante. Entonces, mira, ahí veis la tapa armónica y el varetaje. Ese varetaje es tipo Torres también. Lo que ocurre es que cada uno al final le mete su personalidad y ya los espesores de la propia tapa o los espesores de las varetas, las alturas de las varetas, dan personalidad y ahí el guitarrero busca su sonido. Y aquello, como veréis, aquello es un fondo justo antes de colocarse. Y veis los peones, veis toda la estructura interna de la guitarra. Evidentemente, pues esto es una guitarra hecha a mano. Una guitarra que es industrial no tiene detalle ninguno. Ahí la diferencia es importante. Si quieres darle hacia adelante. Entonces, para mí la guitarra no es únicamente no es un instrumento musical, es también una obra de arte. No todos los guitarreros lo conciben de esa forma, eso es cierto, pero
a mí me parece que la estética al final lo es todo, porque la música al final para mí es estética. Y la estética de la guitarra debe acompañar al sonido, a la estética del sonido. Y para nosotros el hecho de nosotros seleccionamos las maderas, las dejamos secar durante años en el taller, nos aseguramos, son muchos años los que secan las maderas en el taller, o sea que la persona que soy hoy, la persona que hoy elige una madera es la persona que se va a enfrentar el día de mañana, dentro de 10 años quizás, a esas maderas y va a trabajar con lo que hoy he sido. Entonces, eso son decisiones que te van acompañando y por ejemplo, ahí vemos la marquetería, esa marquetería es todo madera. Entonces, y la goma laca, que es el barniz de la guitarra. La goma laca es un barniz que tarda aproximadamente un mes en darse. Entonces, para que veáis que al final todo esto se cuece a fuego lento y es uno de esos trabajos que no creo que nunca que pueda ser sustituido por una máquina, al menos pronto, y porque es muy importante la mano del luthier. Por eso a mí me parece incluso más importante que los luthieres vengan de familia, que sí que es interesante porque tienen mucho, porque de familia se aprenden truquitos y aprendes a construir, pero hay algo interior que tiene que tener el artesano. Y eso no se copia ni se mama, eso lo tienes que tener tú. Entonces, aunque te críes en una familia, hay inquietudes que tienes que buscar y aprender para conseguir al final hacer un gran instrumento. Por último ya me gustaría, creo que no hay más diapositivas, no lo sé, pero me gustaría simplemente hablaros de un poco de las maderas y las diferencias entre guitarra clásica y flamenca. Ya Hernando os ha dado las pautas entre abeto y cedro. El abeto es la madera que siempre se ha utilizado. La madera que se ha utilizado en los instrumentos de cámara como violines, violonchelo, todos estos instrumentos van con abeto. Se le llama de hecho abeto alemán. Y es la madera más clarita, pero en los años 60 hubo una escasez de abeto y cuando pidieron maderas para seguir trabajando los luthieres, les llegó de repente una madera que parecía abeto, pero no era, había algo extraño y tuvieron que empezar a trabajar con ella, que es el cedro de Canadá. Y esta madera ha ido cogiendo cada vez más espacio y sobre todo en el clásico, porque los flamencos, verdad, que yo creo que les cuesta bastante más coger novedad. Y se ha ido imponiendo y es una madera maravillosa porque da un sonido muy distinto, a la vez que da un sonido genial, pero un sonido más complejo y con más armónico, más profundidad. Entonces es una gran madera. Después, para los fondos y los aros, normalmente las maderas más populares son o el palo santo, que es lo que tenemos aquí, o el ciprés, que es la madera que se ha utilizado de toda la vida para el flamenco. ¿Por qué? Muchas veces la gente dice que no, es que el flamenco tiene que ser con ciprés. Hay gente que no quiere tocar flamenco si no es con ciprés. A mí me parece una tontería. Yo creo que al final el ciprés no se sabe si era la madera más económica, era madera de Camposanto al final, y la gente pues no la quería, era más barata, más fácil de encontrar, por lo tanto el flamenco al final ha ido derivando de guitarras, eran guitarras más económicas, las guitarras flamencas. Entonces, quién sabe qué fue antes, si la madera, el flamenco, por qué el sonido flamenco tiene que ser el ciprés. Pues eso es bastante subjetivo. Probablemente sea porque es más aguda, ¿no? Sí, porque tiene un sonido, le da un sonido que es cierto que entre palmas y cante, es cierto que se dice que es una madera que da un sonido más más agudo, más medioso, sí. Pero al final la realidad es que el palo santo, el flamenco no es solo cantes y palmas, quiero decir, la guitarra no solo tiene que entrar ahí, y que al final es algo bastante subjetivo. Pero bueno, entonces ahí tenemos, después tenemos el ébano del diapasón, el cedro de Honduras del mango, tenemos muchísimas maderas de las que se construye la guitarra. Y ya para que os quedéis simplemente con un pequeño detalle, la diferencia entre guitarra clásica y guitarra flamenca.
Cuando veáis una guitarra con el golpeador, sabéis, no sé si sabéis lo que es el golpeador, pero es un plástico para que el guitarrista pueda golpear la guitarra y no la destroce, no haga un agujero en la guitarra. Pues ahí vais a ver, ahí normalmente eso significa, creo que en esta guitarra se ve mejor por el brillo, no sé si veis por el brillo un poco, esto es el golpeador. Y eso permite que podamos golpear con la uña sin destrozar la guitarra, porque la goma laca es un barniz muy delicado. Y el golpeador ya os va a decir que es guitarra flamenca. Pero aparte de eso, la guitarra, la diferencia para mí más importante es que la guitarra clásica tiene las cuerdas mucho más separadas, porque el clásico busca el sonido por encima de la técnica, es decir, quiere tocar limpio a pesar de que toque más lento y más complicado. El guitarrista flamenco necesita velocidad tocando, porque esa es su forma de expresar. Entonces la guitarra flamenca, esto sería por ejemplo un sonido clásico, un sonido limpio, pero una guitarra flamenca tiene ese pequeño sonido sucio que le dan los trastes porque las cuerdas están demasiado pegadas, demasiado cerca, pero ese sonido se ha hecho característico de la guitarra flamenca y ya el sonido flamenco no se entiende sin ese pequeño ruido o trasteo o cerdeo que le llaman también. Entonces con esa diferencia, pues ya por lo menos si veis una guitarra vais a saber decir si es clásica o flamenca y ya eso es algo, ¿no? Nando, si quiere hacer un último tema y justo después podemos, si queréis, si tenéis algunas preguntas, si algo nos ha quedado claro, alguna duda o lo que sea, pues ese será el momento.
Bueno, pues ahora si queréis preguntar, participar, creo que alguien canta. ¿Queréis cantar? Pues echamos un ratillo también. O aquí o la vasca. Pues nada, si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión. ¿Qué se debe la expansión mundial de la guitarra? ¿A qué se debe la expansión? La expansión mundial de la guitarra. Pues mira, yo insisto en que pienso que la popularidad de la guitarra se debe a la versatilidad del instrumento, a que no solo es un instrumento que puedas llevar contigo, porque todos hemos visto cuadros antiguos en los que ves a un pastor llevando una guitarra mientras está en mitad del campo. Una guitarra era un instrumento relativamente fácil de transportar, de podértelo llevar contigo, pero a la vez, porque un violín también lo es, pero a la vez era más fácil de tocar, relativamente fácil de tocar, porque hoy día todo eso nos parece difícil, pero antes yo creo que todo era mucho más complicado, entonces tocar la guitarra era relativamente fácil y que era barato, era más económico. Una guitarra no era especialmente cara. Entonces, todo eso, además de las evoluciones, las distintas evoluciones, porque la guitarra allá donde ha ido se ha adaptado a las circunstancias y al folclore de cada país. La guitarra en Portugal se le añadió la séptima cuerda y eso en Brasil también es muy popular. Como digo, bueno, pues después salió la guitarra eléctrica que se adaptó a las circunstancias y a los requerimientos de otra música. Entonces, todos estos aspectos, y como guitarra española, que podemos confundir como guitarra española, hay otras muchas guitarras que por dentro son distintas, por fuera las ves y son parecidas, pero por dentro son muy distintas, y eso han sido adaptaciones, son guitarras pues australianas, guitarras en otros muchos países se han hecho adaptaciones que guitarras de doble tapa, doble fondo, que suenan muchísimo más fuertes, y son construcciones muy distintas, pero en base son guitarras españolas. ¿Y el guitarrón mexicano gigante? ¿El guitarrón mexicano ya ves? Sí, Un bajo, contrabajo. eso es al final se parece más al contrabajo que... Claro. Hace la función del bajo, Sí. del contrabajo, ¿no? Y se toca pues así, ¿no? Que sería como un también- contrabajo que puedes llevar Claro, encima, ¿no? es como el antecesor Que no te tienes que montar del encima. bajo. Exactamente, sí. Yo creo que también, mi humilde opinión es que el polifónicos, quiero decir, poder tocar varios sonidos a la vez, como la guitarra, hasta que llega la guitarra, no hay, porque tampoco ni la vihuela renacentista es melódicamente solamente se ejecutaban notas unísonas.
Entonces, claro, tú necesitabas para hacer el acorde, necesitabas a una vihuela, a un instrumento que te fueran haciendo el acorde en vertical. Claro, porque antes de los antecesores del piano, pues eran todo el clave, todas estas cosas, también eran. De hecho, hay algunos que se inventó que era portátil. Hay algunos claves que son portátiles, que tienen otro tipo de nombre que yo no recuerdo ahora mismo, y la guitarra lo que hace es que su popularidad, yo creo que es lo que acaba, que es que tú puedes hacer un acorde y sobre ese acorde ya puedes cantar. Claro, exactamente. Y eso es muy popular, creo. Sí, de hecho, es interesante, o sea, es una percepción mía que a veces cuando estoy en casa y quiero disfrutar un rato de guitarras y aprender del sonido, ¿no? Pues a mí me interesa mucho ver guitarras y veo y escucho clásico, guitarra clásica. Y si te paras o incluso cierras los ojos y a veces parece la orquesta completa, porque es que reproduce la orquesta completa. Para eso en una orquesta necesitas efectivamente, como acaba de decir Nando, necesitas por un lado los violines, por otro las violas, los contrabajos, tal. Entonces es un instrumento muy complejo y de hecho de ahí la dificultad a veces para entrar en esa... Para tener esa importancia en el instrumento de cámara es que es un instrumento solista. Entonces darle esa importancia a veces es complicado a la guitarra española y que poco a poco la está cogiendo más, creo yo, como instrumento de cámara. ¿Tienes alguna cuestión más? Pues así Sí, para hacer... perdón, sí. El espesor de la guitarra, veo que no son iguales, depende del material. Una de ciprés, por ejemplo, la que habéis dicho antes, que son más populares que los flamencos, ¿suelen ser más estrechas que una de abeto o de cedro? Pues mira, eso es para mí eso es una leyenda. Mucha gente entra en el taller con esa misma pregunta. Y la realidad es que yo en general construyo con lo que es estamos hablando de la profundidad de la caja, para que todos nos entendamos. Entonces, siempre se ha dicho que las guitarras flamencas son más estrechas. Pero la realidad, te voy a poner un ejemplo práctico, es que todo el que entra en el taller y prueba la guitarra, nadie se queja de lo estrecha, profunda que sea la caja. Nadie se fija en eso y yo en general suelo construir con los mismos, la misma altura de aros en general. Hago mis cambios, pero ahí no suelo repercutir tanto porque no me parece que mejore, que haga un sonido más flamenco el hacerla más estrecha. Siempre se ha dicho que una guitarra más estrecha es más flamenca. Dependiendo, pues claro, vas a conseguir un sonido un poco más plano, no vas a conseguir tanta profundidad al final o tanto volumen también. Pero no me parece, yo creo que incluso eso puede responder más a que la guitarra flamenca siempre ha sido una guitarra más, era como las guitarras más baratas, digamos, y el ciprés, y a lo mejor no había madera suficiente. Las guitarras de Antonio Torre, cuando las vemos, están hechas, las tapas están hechas incluso de 5 o 6 tiras distintas de abeto. Imagínate, ¿sabes? Quiero decir que se trabajaba con lo que se pillaba y lo que había. Entonces, para mí eso no repercute, no es tan importante. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, bueno, ¿algo más? ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Y el barniz de Gomalaca o otro tipo de barniz, ¿crees que afecta tanto al sonido como...? Sí, muchísimo. La Gomalaca, ten en cuenta que la Gomalaca es un barniz que es muy, muy fino, el espesor es mínimo. Y además, si tú ves, tú haces Gomalaca y dejas una gota y dejas que se seque y después la tocas y ves que es flexible, que al final que siempre va a tener una flexibilidad. Entonces permite que la guitarra vibre mucho mejor. Cualquier otro barniz, normalmente, aparte de que se da con pistola y suele darse capas más gruesas. Además son más duros, no son tan naturales. Entonces, digamos que está la Gomalaca, que es el mejor barniz, que tarda muchísimo tiempo en darse. Hay algo intermedio que es la nitro, que la gente pues trabaja con espesores más finitos y es verdad que es algo más natural y mejor. Y después está el poliuretano, que ya es un plástico y encima de la guitarra que claro que
que impide que se mueva libremente. Entonces, cuando tienes unas buenas maderas y una buena construcción, ponerle cualquier otro, un barniz que apague la guitarra, es una pena, ¿sabes? Entonces, ahí está la goma laca, endulza un poco el sonido, ¿no? Hace que la guitarra suene exactamente, incluso mejor que sin barniz, dicen algunos. Sí, sí. A la hora de comprar una guitarra, Sí. una persona que ya tiene cierto conocimiento, qué aspectos tiene que mirar para poder avanzar un poco. Me refiero en cuanto a economía, que los materiales en el constructor de la guitarra. Sí, yo es que depende de si por economía te vas a quieres meterte una guitarra artesanal. Yo a todo el mundo le digo que si pueden, conozcan a la persona que va a trabajar. Porque ten en cuenta que esto es como un arquitecto. Si tú te vas a hacer una casa, la casa de tus sueños para toda tu vida, yo personalmente quisiera conocer al arquitecto porque me importa que haya una afinidad para que nos entendamos y para saber cómo va a trabajar esa persona. En una guitarra hay mucho de la persona que la construye, muchísimo, no sabéis hasta qué punto. Entonces, a mí eso, si tienes el dinero y vas a meterte en una inversión, métete ahí. Después también deciros que estas guitarras, la gente dice, son guitarras profesionales, no, son guitarras bien hechas. Bien hechas. Entonces, si tú puedes aprender de cero con una guitarra de estas, es verdad que, bueno, es una lástima que le pegues un porrazo, que es lo típico cuando empiezas al principio, ¿no? Por eso se suele empezar una guitarra mala. Pero en cuanto puedas, tengas el volumen del instrumento y puedas cuidarlo, pues estas guitarras van a hacer que te frustres muchísimo menos y que avances muchísimo más, por supuesto. O sea, claro, la inversión de cada uno, eso ya es personal. Pero que nos fijarte en la comodidad que consigue esa persona, en cómo construye esa persona las guitarras que ya tiene hechas, en el sonido, pero para mí más importante aún que el sonido es la comodidad. Porque cuando uno está cómodo con la guitarra puede incluso sacarle el sonido, cuando es buen guitarrista. Entonces, eso, la altura de las cuerdas, todas esas cosas, la tensión de la guitarra, todas esas cosas son puntos clave que son imprescindibles a la hora de comprar una buena guitarra. Si tú no sabes, pues llevarte a alguien que sepa y que te ayude, claro. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Nada, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias y hasta la próxima.